Muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos pues a este espacio. Sé que hay personas también de pronto del área de la salud que puedan estar conectadas aquí interesadas, pero el lenguaje que voy a utilizar es más dirigido como al paciente y a la familia, como para que tengamos presente eso. Está el chat para que vayan dejando por ahí sus comentarios o sus preguntas y al final Andrea pues me va a recopilar algunas de las preguntas y de sus comentarios. Para empezar, entonces, quiero, digamos, contarles o darles como unas estrategias básicas de cuidado frente a esos tratamientos. Yo sé que a veces la palabra cáncer asusta mucho, pero la clave, digamos, en estas situaciones de vida es lograr vivir un día a la vez. El primer favor que yo les pido a todos los familiares y a los pacientes es que se den la oportunidad de vivir y documentar su propia experiencia, porque a veces nos asustamos mucho y empezamos a preguntarle mucho al vecino, al amigo, empezamos a buscar en internet y por el chat me dirán si es mentira lo que estoy diciendo. Y así como hay personas que han tenido una experiencia positiva, otras que han tenido de pronto una experiencia muy dura, de pronto nos predisponen y eso hace que lleguemos muy predispuestos ante el tratamiento, de que nos dé mucho miedo, nos da náuseas ya del estrés sin ni siquiera haber empezado el tratamiento. Entonces, yo pienso que lo más importante es, primero, documentarse del profesional de la salud que los está atendiendo. Ya ahorita les voy a mostrar en qué páginas de internet que son creíbles, que son confiables, pueden buscar y no en cualquier parte de Google por ahí. Y también, pues, permitirse vivir su propia experiencia. ¿Listo? Entonces, eh, ¿qué puede pasar durante este proceso? Aquí traje muchos de los síntomas, pues, que me han contado muchos de ustedes, los pacientes, y muchas de las personas que cuido, pues, como todos los días. Uno de los síntomas más característicos que me dice la gente es que se me quita el apetito, estoy muy desganado. Eso se llama hiporexia, ¿cierto? Entonces me puedo poner más desganado. Sobre todo a los pacientes con quimioterapia les tiende a cambiar mucho el gusto, el olfato, entonces se vuelve más sensible a los olores. El estreñimiento puede dar por muchas razones y ahorita les voy a mostrar por qué. Y una de las razones puede ocurrir dos cosas, o que me dé mucha diarrea, dependiendo de la quimioterapia que tenga, o que me dé mucho estreñimiento porque a veces los medicamentos que usamos para el dolor y otras situaciones específicas hacen que esté muy estreñido y eso pues es un síntoma muy incómodo, ¿cierto? También durante la quimio y la radioterapia cambia la producción de la saliva, entonces eso se llama asialia, se va poniendo más seca la boca o produzco menos saliva, entonces me dicen los pacientes que tengo la boca como una polvera, me siento comiendo como una tostada y a veces esta es la causa de que ellos estén desganados. Entonces, ahorita pues quiero que aprendamos de pronto a hacer de manera casera saliva, que es algo que es como muy común y no siempre todo el mundo tiene los 70, 80.000 pesos que cuesta la saliva artificial, ¿cierto? Hay personas que hacen intolerancia a algunos alimentos, no a todos los pacientes les da náuseas, a veces hay un tipo de tratamientos que generan una cosa que se llama, la gente lo llama llagas o se llaman estomatitis, ¿cierto? La boca irritada, entonces dan esas llaguitas y esa misma irritación da en la boca, en la vagina o en el pene o en el recto y ya se imaginarán pues el dolor, vómito, unos aumentan, otros bajan de peso, vamos a ver que aumentan de peso, depende del tipo de tratamiento, si usan esteroides o por el contrario se ponen muy delgados. A veces la gente cuando le hablan de la palabra cáncer se asusta mucho y de pronto quisiera que alguien abriera su micrófono y me dijera qué se imaginó o qué se imaginan cuando escuchan esa palabra, por qué asusta tanto. No sé si haya algún valiente que quiera hablar. No hay valientes por acá. A veces creo que les asusta mucho. Gracias, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, mi nombre es Sonia Echeverri, ¿cómo le va, doctora? Bien, gracias. Cuéntame, Sonia, ¿qué te produce esa palabra tan fuerte? Pues mira, a nivel social esta palabra cáncer es como muy terminal, ¿cierto? Pero en mi punto de vista yo lo he llevado como si tuviera una enfermedad normal
para poder como arraigar tantos miedos, tantos mitos que hay frente a esta enfermedad. Y me parece que es muy por el aire cuando uno no tiene información precisa, porque uno siempre dice que es cáncer o cree que es cáncer, pero como el cáncer da en etapas diferentes, en niveles Ujú. diferentes, entonces lo que asusta es el no saber en realidad cómo se maneja y cómo se trataría. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Sonia. Mira, tú acabas de decir algo muy importante. A veces el paciente lo mata más la incertidumbre que las mismas enfermedades. Entonces, la palabra terminal que tú acabas de decir se aplica a todo el mundo. Todos desde que nacemos somos terminales. Todos. Todos nos vamos a morir. ¿Por qué no nos asustamos cuando nos dicen tengo diabetes, tengo falla cardíaca? Por eso aquí lo pongo. Todas las enfermedades en algún momento por las complicaciones nos van a llevar a tener algún tipo de sufrimiento. Entonces hay que quitarle el estigma a la palabra y por eso les decía que vivir un día a la vez es muy importante. Claro, da mucho susto, es mi propio pellejo, pero es ir viviendo el paso a paso cuando yo estoy bien informado y me doy la oportunidad de vivir mi propia experiencia. Creo que este proceso se hace menos duro de lo que ya es por el impacto que genera. Entonces, muchas gracias, Sonia, por tu aporte, porque muchos pacientes de entrada se asustan y entonces rechazan A ti cualquier tipo de... muchas gracias por intervenir. Entonces, miren, muchas de las enfermedades, aquí pues hoy quise específicamente hablar con los pacientes de quimio y de radio, porque en las últimas consultas pues han surgido muchas duditas y muchos de los pacientes lo han pedido. Pero en general van a ver que algunos de estos tips van a servir para otro tipo de pacientes con otras enfermedades. El cansancio es una enfermedad que da en otro tipo de enfermedades también. Claro, ustedes durante los días de la quimio, de la radio, sobre todo los primeros 5 días posteriores al tratamiento, van a estar con más fatiga o cuando les ponen ustedes, como ustedes me lo dicen, la vacuna, ¿cierto? O les ponen el inmunosupresor, entonces eso los va a poner más cansaditos, hay más agotamiento, no toleran tanto visitas, están como menos dispuestos a salir y la familia, por eso es importante que esté aquí conectada para que entiendan esto. Esta presentación va a quedar grabada en YouTube. Andrea nos la va a montar para que la puedan compartir luego con familiares. El dolor no siempre se produce, depende del tipo de quimioterapia, de radioterapia, de la sensibilidad de la piel. Algunos medicamentos generan de pronto más vulnerabilidad y eso hace también que a veces aparezcan las náuseas. Y aquí porque puse la balanza más pesada en este lado, porque yo creo que lo que hace y genera más peso y más impacto cuando uno está en estos procesos de tratamiento es la parte emocional, ¿cierto? Entonces a veces esa frustración, a veces tenemos mucha esperanza, otro día estamos muy desesperanzados, es normal. Y a veces con los efectos secundarios del tratamiento, uno a veces no quiere más cuando le arde, cuando le duele, cuando está mareado. Entonces, esto, lo emocional también hace que fisiológicamente a veces aumente el dolor, el cansancio, la fatiga. Y es importante tener en cuenta. Entonces, aquí quiero hacer un énfasis muy especial porque en esta nueva sociedad donde está la tecnología y después de la pandemia, digamos que las redes sociales y lo tecnológico hicieron viral todo. Y van a ver y van a encontrar en Instagram, en Facebook y en tantas plataformas que hay, que todo el mundo se cree médico, todo el mundo se cree coach, todo el mundo cree saber de nutrición y es algo muy peligroso porque hasta las emociones mal manipuladas pueden generar impactos muy graves en la salud. Entonces, lo primero que quiero es que aprendan en dónde buscar y dónde es una manera segura para que los pacientes que están atravesando una enfermedad oncológica pues tengan información que sea profesional. Hay unas guías europeas que son trabajadas por profesionales expertos en el área de cuidado al paciente con enfermedad oncológica de todos los tipos de cáncer y estas guías son diseñadas en un lenguaje especialmente para ustedes, para pacientes, para cuidadores, ¿cierto? Entonces, se llaman así, guías europeas ESMO, están en español y en inglés, pero el lenguaje pues oficial es el español. Entonces, buscan en Google esta palabra ESMO, guías de la Sociedad Europea Oncológica Médica, y van a pararse en el link o en el espacio que dice pacientes. Entonces, ahí van a encontrar un espaciecito que dice medicina personalizada explicada.
Entonces ahí es donde van a encontrar las guías y todo lo relacionado con su proceso. Entonces yo aquí les traje un ejemplo. Supongamos que cualquiera de ustedes tiene cáncer de mama y usted le acabaron de dar ese diagnóstico, tiene un familiar que le acabaron de dar ese diagnóstico. Entonces en esta guía, en vez de preguntarle a otra persona o a alguien que esté desinformado, pues la guía le va a decir qué es el cáncer, qué tipo de tratamientos hay, los estadios, y trata de explicárselo en un lenguaje muy entendible para usted, porque a veces yo sé que los profesionales de la salud utilizamos un lenguaje pues que no es claro ni entendible para ustedes, y aquí les quiero hacer pues como un hincapié, y es que nunca les debe dar pena preguntarnos. O cuando antes de que tengan una cita, yo con mis pacientes en consulta, y aquí debe haber algunos conectados, siempre hacemos una listica de preguntas de qué quiero preguntarle al médico y a la enfermera en mi otra cita, ¿cierto? Hemos tenido casos en que hay parejas que se han abstenido de tener vida sexual meses porque no tuvieron la oportunidad de preguntarle y porque nadie les dijo. Y era algo que pudieron haber hecho con unas recomendaciones pues muy sencillas. Entonces, siempre tengan una libretica chiquita y lleven unas preguntas muy claras pues para nosotros. Entonces, voy a tratar como de explicarles un poquito acerca de la radioterapia. Hay varios tipos pues de radioterapia, ¿cierto? Entonces van a escuchar palabras como braquiterapia, teleterapia. Entonces, la braquiterapia es un tipo de terapia más interna. Les ponen a las personas pues dentro del cuerpo unas semillitas antes, las hacen como unos implantes, y a partir de ahí pues van a varias sesiones de radiación. Y hay otra que es externa, donde muchos de ustedes puede que tengan en el cuerpo como una especie de pequeños tatuajitos, que son los puntos donde los van a irradiar, y antes pues les mandan a hacer una mascarilla previa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Una de las preguntas importantes que yo debo siempre hacerle a mi oncólogo tratante, y es, ¿cuál es el objetivo con mi terapia? ¿Cierto? Hay varios tipos, puede ser curativa, buscar, otro tipo es paliativa, ¿cierto? ¿Qué significa paliar? Significa hacer más soportable algo, evitar que haga un impacto más grande, pero necesariamente no quiere decir que con el tratamiento te vayas a curar del todo, pero sí hace que la enfermedad sea más llevadera, que puedas tener menos efectos. Entonces, por eso, ¿cuál de estos objetivos es? Preguntarle a mi doctor. Él te debe explicar si es reducir el tamaño del tumor, o buscamos eliminarlo, o realmente buscamos aliviar el dolor que está generando el tumor, o solucionar una obstrucción dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, que se me cierre mi vía aérea, mi vía donde voy a tragar, ¿cierto? Vías urinarias, en fin. Entonces, siempre tener muy claro la ubicación. Algo también importante, entonces, cuando me van a hacer teleterapia, por lo general, para que sepan, no son sesiones muy largas, son sesiones más o menos de 15 minuticos, media hora, pero esos 15 minuticos, media hora, yo sé que a veces generan un impacto grande, entonces se hace más o menos por 2, 7 semanas, descansan y así van volviendo, ¿cierto? Y lo hacen por 5 días, pues como seguidos. Súper importante aquí en los cuidados, primero que todo, quitar todo tipo de jabón que sea perfumado. Entonces la piel va a estar menos irritada dependiendo del cuidado que yo tenga. Entonces, previamente deberían tener una consulta de enfermería, y si no la tienen, la deben solicitar, porque el profesional de enfermería los orienta en todo esto antes de empezar ese tratamiento. Entonces, evitar jabones con pH fuertes. Por ejemplo, a veces los champús y estos que son para niños, que son de no más lágrimas, como el de Johnson, son muy aptos para esto porque son de un pH neutro, o cualquier tipo de jabón líquido. Yo prefiero el jabón líquido, que tiene menos riesgo de contaminación, porque el de barra, pues al ser más manipulado, tiende más riesgo a contaminarse. No usar como desodorantes, lociones, polvos, talcos, ¿sí? Más fácil, y así van a ver en los otros tipos de radioterapia y también en quimio. A veces, para evitar el sudor, es preferible usar algo tan común y tan casero como la leche de magnesia, que va a evitar que tú sudes, no tiene olor y es refrescante, entonces ayuda a refrescar un poquito de la piel. Y lo que yo les decía, ustedes les van a dejar como unos tatuajitos o unas marquitas en el cuerpo, y es importante no tocarlas, no borrarlas, y ojalá no mojarlas, ¿cierto?
Previo pues como a eso, sobre todo los hombres cuando se las ponen en el tórax o cerca del pubis, pues cuando esté creciendo vello, entonces tratar de rasurar o cortar con tijeritas alrededor, aunque hay más riesgo de infección pues como con la rasurada, ¿cierto? La ropa ojalá sea muy fresca, ojalá sea ropa de algodón, de telas que no produzcan mucho calor. Mi recomendación es durante la quimio y durante la radio no salir con ropa muy escotada, porque igual la piel va a estar muy sensible. Ahorita más adelante les voy a dar como algo más general para ambas, pero lo importante es no recibir directamente los rayos del sol. Entonces no es que no puedas salir a recibir solecito, claro, pero vas a estar más protegido con un busito, por ejemplo, de esos de manga larga de telita de algodón y recibirlos siempre con sombrilla. Los rayos UV siempre pasan a través de la sombrilla y lo mismo utilizar el bloqueador tanto así esté siendo un día grisecito como hoy, porque las pantallas de computador, televisor, celular, las luces blancas que utilizamos pues en la casa tienen cierto porcentaje de radiación. Y algo muy importante es que la piel les va a picar un poco, como la piel se les va a secar, entonces va a picar. Y es muy importante, sobre todo, no rascar ni frotarse la parte donde tienen la marcación de la radioterapia. Y ahorita les voy a enseñar a hacer una mezcla para que mientras más hidratada esté la piel, pues menos va a picar y no va a haber esa necesidad. ¿Listo? En la braquiterapia, pues las personas tienden a estar un poquito más cansadas, entonces a veces si es temporal, es súper importante que la persona después de la sesión de braquiterapia, ojalá se vaya a descansar a la casita, contarle a la familia que durante los días de la braquiterapia, que no es que usted esté mal a clase, sino que llega muy cansado, muy agotado, que usted pueda dormir. Entonces, por ejemplo, los que son mamás o abuelas que tienen que dejar cositas de casa hechas, poderlas dejar el día antes o dejarle a la familia congelada comidita para que usted cuando llegue no tenga que hacer nada. Porque en esto el éxito para evitar uno de los síntomas más desgastantes para el paciente que está en radioterapia es el cansancio, ¿cierto? Y es importante que después de que salgas, pues no tengas un contacto muy estrecho con los demás como para no lograr pues como irradiarlo. Eso sí lo indica el radiólogo. Hay algunos tipos de radioterapia en específica, no en todos, eso solamente si lo indica sí o sí el radiólogo, y es que la materia fecal, pues, o sea en un baño utilizado, que no lo utilicen todos los miembros de la familia, o les pide utilizar o echar la materia fecal, pues, en un contenedor especial, pero eso no es a todos los pacientes, sino que el radiólogo se los indica, pues, a cierto tipo de pacientes, pero es para que sepan que existe esa posibilidad, ¿cierto? La alimentación y las rutinas pues también son muy necesarias. Entonces aquí vomito. La gente me dice, entonces yo le estoy emitiendo radiación a todo mundo después de la dosis diaria. No. O sea, la respuesta es no. Pero ¿por qué se les dice también que no tengan contacto estrecho? Tanto durante la quimio, durante la radio. Usted durante ese tiempo de tratamiento va a estar con las defensas mucho más bajitas que el resto de la población. Entonces, lo que para cualquier persona que no esté inmunosuprimida se convierte en una gripa, para usted puede convertirse en una neumonía. Por ejemplo, durante esos días, ahorita les voy a mostrar, si usted come alimentos crudos, mi sistema y mi organismo, si yo no estoy inmunosuprimido, más fácil es capaz de defenderse de las bacterias. En cambio, a usted es más fácil le da una gastroenteritis. Entonces es más fácil y es por eso tan necesario tener como esas precauciones. La piel se va a poner mucho más sensible. ¿Qué áreas del cuerpo son más sensibles? Les voy a explicar por qué. Tanto en la quimio como en la radio, las partes del cuerpo o donde las células del cuerpo son más sensibles son sobre todo en el cráneo, en la boca, en las mucosas, vagina y pene y en el recto. Por eso es que tiende a veces a irritarse un poco más. Y en las personas adultas mayores es más probable que se irrite mucho más fácil la piel. Entonces, ¿qué es muy importante durante esos días? Utilizar un champú que sea de un pH neutro o lavarse con estos jabones líquidos que son de pH neutro, no le pasa nada al cabello. Eso sí, no utilizar secador, ni planchas, ni hacerse alisados, o me han pedido permiso de tinturarse, y la respuesta es no, porque estos químicos lo que hacen es que pueden generar heridas muy graves en el cuero cabelludo, ¿cierto? Es súper importante. Ahora hay mucha estética, pues gorritos, sombreros. Yo pienso que lo pueden usar más por protegerse del calor que por la sociedad.
realmente se ven muy bonitas, la sociedad ahora está muy sensibilizada frente a la pérdida del cabello, pero si definitivamente usted pues no es capaz, entonces buscar que sean gorritos o pañoletas que sean de algodón, porque hay tejidos que producen más calor, entonces se les producen unas placas en el cráneo que son como una especie de honguitos, y lo mismo las pelucas, generan mucho calor, sobre todo cuando son de cabello sintético, y esto empeora, genera piquiña, genera micosis, o sea, honguitos, y es más difícil pues cuidar la piel ahí. Ojalá que sea algo que no le genere rosaduras, entonces el estar quítese y ponga la gorra puede empeorar como esa sensibilidad. Y también es importante no tocar directamente con las manos superficies muy frías, tocar alimentos o cositas, por ejemplo, de hielo. Yo les recomiendo a veces utilizar unos guantecitos que son como esa tela de algodón que utilizábamos con los disfraces, porque evita como ese contacto directo, porque se pone muy sensible la piel, ¿cierto? Y es súper importante que durante la zona de la piel que le están irradiando se le puede poner mucho más roja. Es importante no utilizar nada que contenga alcohol ni yodo. Ya entonces cuando eso sucede, ya en la consulta de enfermería o médica, ya les recomendamos algún ungüento o aplicación de algo especial, pero es muy importante no echarse ahí nada casero, porque lo que hacen es empeorar pues como esa lesión. Aquí en la boca es súper importante tanto en la quimio o en la radio, algo fundamental, y es que yo les enseño, suspenda desde el primer momento todo lo que sean cremas dentales. Entonces me dice, Moni, pero es que a mí me hace mucha falta sentir la espumita pues de la crema dental, claro, y esa sensación de frescura. Pero entonces tome nota y le voy a enseñar una receta casera. O sea, lo importante es, primero, conseguir cualquier crema dental que no tenga ni flúor ni menta. ¿Cuáles tienen esas características? Y no tiene que ser cara, puede ser una de esas que vendan en cualquier de uno o un supermercado así de cadena que sea de niños. Las que son cremas dentales de niños no contienen en su mayoría ni menta ni flúor y son aptas para estos momentos. Y nada de enjuagues bucales, cero enjuagues bucales, listerine, nada, nada de ese tipo de cosas, porque eso sí contiene cierto grado de alcohol y puede generar estomatitis, lo que les decía, esas llagas molestas en la boca, y eso es impresionante. Entonces, la receta es la siguiente, o sea, con agua, bicarbonato y glicerina grado alimenticio. Fíjense que sea grado alimenticio, esa la consiguen en supermercados o en panaderías. No las vayan a comprar en una farmacia porque les venden de la glicerina de oídos, y preparan en 1 litro con agua una cucharada de bicarbonato y otra cucharada de la glicerina. Y si no hay llaguitas en la boca, le pueden echar una cucharadita muy pequeñita de las más chiquitas de sal. Si hay lesión o está muy sensible, entonces cero sal porque les va a arder. Y la mantienen guardado en la puertecita de la nevera. Y antes y después de cada comida hacen enjuagues y gárgaras, y con eso se pueden cepillar los dientes. La ventaja de esta mezcla es que, primero, si tiene llaguitas, les sana las llagas. Segundo, previene que les den esos hongos que se producen en la boca a veces después de la alimentación. Y lo otro es que también ayuda a la higiene, entonces es mucho más barato, y pues también venden saliva que es artificial, pero no todo el mundo pues tiene para comprarlo, y es algo pues que les enseño. Aquí en el cepillado van a conseguir un cepillo de dientes. En los supermercados hay cepillos de dientes que son de cerdas suaves, se llaman super soft, o sea, cerdas super suaves. Por lo general, los de niños o los más grandecitos tienen esta característica porque las encías se ponen más sensibles, pueden sangrar, pueden lastimarlo. Entonces, este tipo de cepillos se los recomiendo tanto pues a ustedes como a los pacientes que están anticoagulados. Los enjuagues con agüita de manzanilla, si no están anticoagulados, si no tienen como aspirina ni ningún este tipo de tratamientos, pueden hacer como a temperatura de baño de leche, tibiecita, enjuaguecitos con manzanilla, y eso va a ayudar mucho cuando tengan la boca súper irritada. Súper importante, cero comidas picantes, cero condimentos, porque así como entra, va a arder, y si tiene laceraciones en recto, pues va a arder a la hora de salir, o hay hemorroides. Entonces es importante. Y durante el día, si tienen la boca pues muy seca, es importante hidratarse. Yo ahorita les voy a enseñar a hacer una mezcla especial de suero con jugo, porque yo sé que el suero les sabe muy maluco, pero la forma que yo les enseño les va a gustar.
y puedan hacerse enjuagues con la saliva artificial que les acabo de enseñar, y eso lo que les hace es mantener la boquita hidratada. Entonces, siempre en las consultas, tanto el médico, la enfermera, la trabajadora social, la psicóloga, todos vamos a estar preguntándoles siempre si sienten alguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque es algo muy común, es algo que puede pasar, no le está pasando nada del otro mundo, pues que usted tenga algo más raro que los otros, pero necesitamos saber para poder cómo te podemos ayudar. Entonces, ¿cuál es la clave para evaluarlo? Y para que ustedes tengan como un diario de síntomas y contarnos de una manera más específica. Siempre vamos a valorar de 1 a 10. Entonces, de 1 a 3, yo sé que el síntoma está poquito. Por ejemplo, yo te digo, Sonia, de 1 a 10, ¿cuánto te duele? De 1 a 3 es que te duele poquito. De 4 a 6 te duele más o menos, y de 7 a 10 es mucho dolor. Si ella me dice que le duele 6, entonces yo sé que es el dolor más o menos, ¿cierto? Y así lo mismo con el cansancio, las náuseas, si se siente triste, ansioso, con mucho sueño, que usted trata de estar parado y lo vence el sueño, que tenga buen o mal apetito. Entonces, por ejemplo, de 1 a 3 es que está un poquito desganado, de 4 a 6 es que está más o menos desganado, y de 7 a 10 es que está muy desganado. 10 es que usted no consiente que le hablen de comida, guácala, yo no quiero comida. También mira si tienen dificultad para dormir, dificultad para respirar. Entonces es importante ir documentando como en un cuadernito, una libretica, estos síntomas y ponerle la fecha. En esa medida yo a mis pacientes les enseño a hacer algo que se llama diario de dolor. Entonces es importante que ustedes nos digan en la libretica, ¿por qué? Porque usted me dice, ay, no, es que en estos días yo tuve como mucho dolor y yo sentía como que me arde, pero a uno le puede doler durante el tratamiento muchas cosas y en muchas partes al mismo tiempo, y tener muchos tipos de dolores a la vez. Entonces, para poderte ayudar, y a veces salen de la consulta y yo le dije a la enfermera que me dolía la cabeza, pero no le dije que me ardía la piel o que tenía ardor en la vagina o en el pene. Entonces es importante localizar dónde te duele, ¿cierto? Yo aquí les pongo como un muñequito como para, por si no saben pues cómo especificarme. Y en estas partes del cuerpo, como les acabo de enseñar, dónde les duele de 1 a 10. Puede que aquí me duela en la boca 4, en la vagina me duela 2, pero en el tórax me duela 8. Entonces en todos es diferente. Y también especificar la calidad del dolor. No sé si se acuerdan del comercial que le hablaban a uno de cómo haciendo pizza o amasando pan. Es importante porque que me digas si te arde, si te duele, si sientes como un corrientazo. Traten de describirle en sus palabras al profesional de salud cómo es ese dolor que tienen, ¿cierto? Y traten de identificar qué se los desencadena. Entonces hay pacientes que me dicen, vea Mónica, a mí me duele más los 3 primeros días cuando llego de la quimio. Otros me dicen, a mí me duele más el primer día que llego de la radio. Otros que se les alborota a la hora del baño, con el frío, al orinar. En la noche de pronto puede ser para otros más frecuente, ¿cierto? Y este dolor, ¿qué efectos tiene sobre su vida? Entonces no me provoca comer, no me provoca salir, empiezo a insultar a todo el mundo, porque también a veces necesitamos levantar la mano y pedir ayuda desde la parte psicológica, ¿cierto? Y necesitamos estar acompañaditos, porque estos procesos solos es imposible vivirlos. Necesitamos siempre acompañamiento. Entonces, también yo sé que muchos de acá tienen medicamentos, y durante esos días de quimio de radio es probable que necesitemos un poquitico más de esos medicamentos, porque este diario de dolor se convierte para mí y para el profesional médico que los está atendiendo en algo tan importante, porque a medida en que usted en el diario me va registrando, yo digo, o sea, que yo voy a tener que subir o bajar un poquito más a las dosis de X o Y medicamento. Entonces, por ejemplo, por horario, puede que a esta paciente le hayan dado morfina cada 6 horas, ¿cierto? Y ella la tiene por horario. Y los rescates, el doctor le dijo, mira, doña Pepita, cuando tengas mucho dolor, antes de la próxima dosis de horario, puedes utilizar un rescate. ¿Qué es un rescate? Un rescate es una dosis adicional a la dosis que ya tiene programada por horario, y siempre va a ser la mitad de la dosis que tiene programada por el horario. El doctor le dijo, tiene máximo 4 al día.
Entonces esta paciente le dolió a las 6 de la mañana y la próxima dosis le tocaba a las 8. Entonces ella se puso un rescate. Luego se puso la de horario, pero resulta que se bañó y volvió y se le alborotó el dolor y hasta las 2 de la tarde no le toca. Y como tenía ordenado rescate, se puso otro rescate. Miren que ella tiene ordenado máximo 4 rescates al día. Como la doctora le dijo que podía máximo 4, o sea que si a ella durante este resto de 24 horas le duele, tiene bajo la manga otras 2 dosis de analgésico para poder, digamos, abastecerse por si tiene dolor. Entonces, para mí que es muy importante agregarle a este diario de dolor los rescates, porque yo como profesional me voy a poder dar cuenta si estás teniendo que utilizar casi todos los días los rescates, pues mi compañero médico ya va a poder aumentarte de pronto la dosis o cambiarte para un analgésico que sea un poquito más fuerte, ¿cierto? Acuérdense que me pueden ir poniendo por ahí, por el chat, las preguntas o los comentarios que tengan o si alguno de ustedes está viviendo este proceso. Otra forma de los analgésicos son los parches, pero aquí les quiero hacer varias salvedades. Se ve como algo muy fácil de poner, pero es importante tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que la clave de los parches es que también tienen fórmula, también se ponen con unas indicaciones, ¿cierto? Entonces ya el doctor te dice de cuántos microgramos y pues no todos estamos de acuerdo con compartirlos, pero hay momentos en que todavía la evidencia científica no ha mostrado que sí, pues que haga menos o más efecto partiéndolo, no, entonces todavía se parte. Entonces a veces te dice el doctor, vas a empezar durante esta semana con medio parchecito, lo cortas y a la semana siguiente, dependiendo de cómo te caiga, por eso el diario de dolor es tan importante para poder ver si me adapte o no, vas a ponértelo entero. ¿Cómo se pone el parche? Es súper sencillo. Él se debe rotar y se pone. Los puntos de postura son 4 deditos abajo de la clavícula o 4 deditos por debajo del hombro, ¿sí? O 4 deditos en la espalda, o sea, por acá 4 deditos debajo en las paleticas. En las paleticas no lo recomiendo tanto, es porque tendemos a sudar más en la espalda, ¿cierto? Entonces, por lo general utilizamos más estos puntos. Entonces, ¿qué es importante? Súper importante. Mirar cada cuánto te indicaron cambiar el parche, ¿cierto? Hay parches que son de medicamento, que son de buprenorfina, de otros medicamentos, o otros que son de lidocaína, por ejemplo, que eso se cambian cada 12 horas. Entonces, depende del tipo de medicamento, mirar cuánto te indicó el médico cambiarlo. Súper importante tener un horario para poder hacer lo mismo que hacemos con la medicación que es tomada o aplicada, porque si te saltas de los horarios, entonces puede, digamos, aparecer el dolor. Entonces, es muy importante tener como un cambio regular, entonces lo tengo aquí y me lo voy a cambiar para este lado, para este, entonces me lo cambio todo cada 3 días o cada 2, dependiendo de cómo te toque a las 10 de la mañana. Entonces, luego de que ya me baño, el parche no se moja, mientras no sea el día de la fecha de cambio, no se debe mojar, no se debe sobar. Y lo que hago es que quito el viejo, limpio la zona viejita, la retiro con agüita muy bien, limpio esa zona con agüita, con un jaboncito suave y lo que hago es ya que instalo el otro en el lado contrario, porque si quedan parches, restos del parche anterior, pues puede haber sobredosis del medicamento, que es súper importante. Y cuando sí debo retirar el parche, cuando hay fiebre se debe retirar el parche porque la temperatura hace que se absorba mucha más cantidad del medicamento. No me debo exponer al sol directamente con el parche. Y algo súper importante, si me van a llevar a rayos X o algún tipo de estos dispositivos, me lo debo retirar y me lo coloco cuando regrese, ¿cierto? Entonces los que van a radioterapia, por ejemplo, preguntar y contarle a la enfermera y al radiólogo que tienen parches para que ellos les digan y si les indican quitárselo o no, porque a veces algunos tipos de parches pueden generar quemaduras. Si se los dejan puesto y miren que esto es una cosita pues transparente y no se ve, ¿sí? Entonces es muy importante tampoco dejarlos de usar de un día para otro, porque estos medicamentos hay que irlos desmontando y pueden generar algo que se llama pues abstinencia, y lo ideal debería ser pues no cortarse, pero yo ya les conté pues qué sucede a nivel mundial y científicamente respecto a esa discusión. Sí es importante no doblarlos.
y no exponer la persona directamente al sol con ellos, ¿cierto? Si son muy velluditos en la parte que se van a poner, entonces cortar con tijeritas, y es importante entonces no apretar, no sobar. ¿Qué les recomiendo yo? Entonces, si de pronto usted sabe que suda mucho y cree que se le va a caer, aquí en los bordecitos fijarlo con Fixomur. ¿Por qué no se debe utilizar microporo? Porque el microporo genera heridas. Entonces yo no soy partidaria de utilizar microporo en ningún tipo de persona. O sea, yo misma lo he utilizado y me ha generado quemaduras en la piel. Entonces se puede fijar en los bordecitos con Fixomur y ponerle aquí a un ladito la fecha y hora en que lo instaló, para que por si lo hospitalizan, llega otra persona a ayudarle a cuidarte, pues sepa cuándo te lo pusieron y cuándo cambiárselo, ¿cierto? Entonces, aquí voy a hablarles muy rápidamente de esto porque voy a hacerles un taller más adelante propiamente de esto. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad para hablarles de esto porque la gente, a veces ustedes llegan con muchos miedos y no sé por qué a veces asocian la palabra cáncer con morfina, con qué miedo, con que la morfina es igual a la muerte o que la morfina es sino para la gente con cáncer, y eso es mentira. O que la gente la usa para suicidarse, que los vuelve adictos, que aunque el dolor sea fuerte, aguántese para que no se vuelva adicto, o que les provoca depresión, todo ese tipo de cosas. No sé si aquí haya alguna otra y la quiera expresar, me lo dicen, pueden abrir el micrófono y decírmela, porque muchas veces por culpa de estos mitos y cosas que dice la gente por ahí, ustedes se me aguantan el dolor, y a veces las familias le tienen mucho miedo a este medicamento, que es algo tan benéfico y que bien utilizado y que manejado por nosotros, acompañado obviamente por profesionales del área de la salud, va a hacer que usted tenga un tratamiento mucho más llevadero. La morfina la utilizamos también en los pacientes con falla cardíaca, ayuda a que respires mejor, la utilizamos en muchos tipos de pacientes. Y si la gente la utilizara para suicidarse, pues la gente no utilizaría todos los métodos que utiliza y simplemente buscaría morfina y se suicidaría, y nadie se vuelve pues como adicto a esto, y realmente no creo que ninguno de ustedes invente pues como el dolor, ¿cierto? Y necesitarías unas dosis absolutamente altas como para que te genere depresión respiratoria, y créanme que los profesionales que manejamos esto pues somos personas que hemos tenido que estudiar bastantes y que jamás vamos a generarles daño. Les voy a explicar por qué a veces no les sirven otro tipo de analgésicos. Nosotros manejamos mundialmente unas escalitas para manejar el dolor, ¿cierto? Entonces, a medida que va aumentando el dolor y que no me van sirviendo ciertos medicamentos, pues tenemos que ir escalafonando, y aquí llegamos a un escalafón 4, donde muchos de ustedes en combinación con cualquiera de este tipo de medicamentos, pues han tenido que asistir a bloqueos o otro tipo de tratamientos que van a ayudar a que ustedes tengan, digamos, menos dolor y que sea más llevadero esto pues durante el tiempo que están sometidos como a todo este proceso. Entonces, en la primera escala están todos los medicamentos que son para el dolor, por ejemplo, el acetaminofén, o se llama así paracetamol, o la dipirona, o están los AINES que están, por ejemplo, el naproxen, el diclofenaco, el ibuprofeno, ¿cierto? Van a ver que muchos de ustedes tienen de estos de la primera escalita mezclados con los de la segunda escalita. Entonces el doctor les va a mandar algún medicamento mezcladito con codeína o con tramadol. De pronto su dolor es tan fuerte que necesariamente no empezaron por acá, sino que tuvieron que empezar por una escala 3. Aquí voy a hacerles una advertencia. Solamente si el profesional lo indica, idealmente estas dos escalas no se mezclan. Es decir, si yo antes venía con tramadol y el doctor me pasó alguno de estos medicamentos que ustedes ven acá, yo debo suspender el que tenía anteriormente, porque a veces ustedes, yo lo digo porque en consulta me pasa, me dicen es que me da mucho susto, que me dé dolor mientras me acostumbro al otro. No deben utilizar al tiempo estos dos tipos de escalas. Si antes tenías codeína o tramadol y el médico tratante te mandó alguno de estos, es importante suspender estos, ¿sí? No combinarlos, porque entonces puede generar muchos efectos pues adversos, ¿cierto?
Entonces, a medida que vaya haciendo su necesidad, por eso el diario de dolor es tan importante para nosotros, pues ya el tratante irá decidiendo si aumentar o no. Y a veces, pues pueden ir acompañados de pronto de algún procedimiento que usted ya el tratante le diga que lo necesita. Aquí abajo ven una listica de medicamentos que más adelante les voy a mostrar que son necesarios durante el proceso, porque a veces también aparte de dolor tengo náuseas, me da fiebre, otros convulsionan, a otros se les van a poner los huesitos más débiles, entonces necesitan unos medicamentos que se llaman bifosfonatos y además la rehabilitación física también es muy importante, ¿cierto? A veces los brazos, la movilidad se afecta, entonces es necesario que aparte de toda la terapia usted tenga rehabilitación física. Entonces les voy a mostrar por qué la gente está muy equivocada en cómo habla y me les hacen dar mucho miedo a estos medicamentos. Y creo que me parece mucho más importante que ustedes tengan esto claro, que más adelante en otros talleres voy a poderles hablar de nutrición y de otras cosas. Entonces la gente le llama narcótico, es que a usted para qué le están dando narcóticos. Y los medicamentos estos que yo les acabo de mostrar no son narcóticos. Narcóticos son los que con los que trafican los narcotraficantes y realmente la palabra viene de NERC porque son sustancias que producen letargo, somnolencia y es un término inadecuado realmente para referirse a la morfina o a alguno de estos medicamentos. Entonces, cuando las personas te digan eso, puedes realmente decirles que tú no estás tomando ningún narcótico y aunque hay pacientes que toman drogas recreativas y entonces ya nosotros pues miramos con acompañamiento de psiquiatría y toxicología cómo ayudarle en este proceso para el dolor, ¿cierto? Realmente entonces un opioide son sustancias que vienen derivados de una plantica que se llama el opio y que pueden ser sintéticas o naturales que realmente lo que a usted le dan puede ser un opioide o un opiáceo, cualquiera de estas dos, pero jamás a usted le van a dar un narcótico, ¿cierto? Aquí, ¿cuál es, digamos, la cuñita? Y es que los únicos que pueden tener rescate son los de estas dos escalas. Con la primera escala, ¿por qué no puedo tener rescate? Porque los de la primera escala tienen una cosa que se llama dosis techo. Es decir, si yo me paso de la dosis indicada, puedo tener toxicidad hepática o renal. Entonces les voy a poner un ejemplo. El acetaminofén. Cualquier persona adulta, independiente de que tenga o no cáncer, solamente tiene permiso, por decirlo así, de tomar acetaminofén o de que se lo inyecten, porque también a veces lo inyectamos, máximo 4 gramos en un día, en 24 horas. O sea, cada pastillita de las normales que no tienen mezclada nada tiene 500 miligramos, o sea, 2 tabletas son 1 gramo. Es decir, que máximo al día tú tienes permiso de tomarte 8 tabletas de acetaminofén. Ya más de ahí ya te pasas de la dosis techo. Y lo mismo el ibuprofeno. ¿Cuál es el problema de los AINES? El ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, que si usted tiene falla renal o algo que se lo impida desde esa parte, pues digamos que el mecanismo pues, de excreción sobre todo va a ser renal y antes puede empeorar. Entonces, por eso no pueden abusar de estos medicamentos que son de venta libre. Y es súper importante que nos pregunten. Entonces, realmente le dice Mónica, yo me puedo volver adicto. Adicciones hay muchas. De hecho, hay adicción al juego. Mire que hay personas ludópatas, las personas que son demasiado obesas, que todo el día tienen obsesión por comer, también hay adicción a la comida. Entonces, realmente yo puedo ser adicto a muchas cosas, a la televisión. Entonces, a veces quitarle un poquito el miedo, pues, como a esto, ¿cierto? ¿Qué puede pasar en los pacientes que tengan este tipo de medicación? Una cosa que se llama dependencia, pero no es dependencia de que yo estoy necesitando mucho el medicamento ni me la estoy inventando, no. Me refiero a que, por eso el diario de dolor es tan importante, vuelvo y le hago aquí la promoción, porque puede ser que tú antes el medicamento te hacía efecto cada 6 horas, ¿cierto? Pero ya ahora ya no alcanzas ni siquiera las 6 horas. Tienes programado el medicamento cada 6 horas, pero cuando ya llevas 3 horas ya pierdes el efecto. Entonces ya eso, bien registradito en un diario de dolor, cualquiera de mis compañeros o nosotros, ya uno puede decir, este paciente necesita que le aumentemos más la dosis. Entonces es como que el cuerpo ya se adaptó a esa dosis y ya mi cuerpo necesita un poquito más. Eso es dependencia, no lo que dice la gente, que es que usted se está enviciando y no pida, aguántese un poquito más el dolor. La época de los mártires yo creo que ya no existe.
y yo creo que sufriendo no es necesario aguantarse ningún tipo de sufrimiento en esta época cuando hay tantas formas de calmar. Y la tolerancia, cuando usted le digan que es tolerante al medicamento, hay personas que a pesar de tener el medicamento y de las dosis que se les dan por horario, el medicamento no le hace el efecto, entonces ya hay que mirar a ver si se cambia de medicamento o hay que buscar otra opción como para poderle ayudar. Y pues quedan con un estado de dolor pues muy alto permanente. Entonces, aparte de todos esos medicamentos, durante sus tratamientos van a tener cositas que pueden ser para el vómito. Entonces está la metoclopramida o el Plasir, el ondansetron, por aquí me faltó la lisapride. Los antidepresivos pues también se utilizan y muchas veces los utilizan también pues como para otras cosas, también sirven para ayudarles a mejorar el dolor neuropático. Entonces una paciente me decía en estos días, pero a mí, ¿por qué me está mandando cosas para la depresión si yo no estoy deprimida? Hay medicamentos que ustedes buscan en internet, pero realmente el terapeuta es el que sabe por qué te lo está mandando. Y yo le explicaba que se lo mandaban era porque ella tenía un dolor que se llamaba neuropático, que era una sensación de corrientazo, y que ese dolor, aparte de ayudarle, de ese medicamento, aparte de ayudarle un poquito con el ánimo, le va a ayudar con el dolor, ¿sí? Entonces van a poder también tener tranquilizantes. Algunos antiepilépticos se usan no solamente para la prevención pues como de convulsiones, sino que también se utilizan como profilácticos en estas migrañas que son pues severas. Los neurólogos los utilizan mucho y van a ver que muchos de ustedes utilizan esteroides. Aquí quiero hacer un énfasis especial. Los esteroides tienen un beneficio y es porque ayudan mucho en ese manejo del dolor, pero durante ese tiempo que uso esteroides me tengo que cuidar mucho en la alimentación, sobre todo de una dieta rica en carbohidratos y en dulces, porque este tipo de medicamentos me pueden aumentar los niveles de glicemia. Entonces, para que ustedes sepan que deben cuidarse muchísimo más, la carita se les puede poner más gordita, más redondita, eso se llama Cushing o carita de luna, y es normal por este tipo de tratamiento y lo necesitas. Y para que sepas que es por eso, puede aumentar de peso, también ayudan a que se abra un poquito el apetito. Todos estos medicamentos tienen que ser ordenados por un especialista. O sea, no es que yo voy a la farmacia y véndame esto, porque no a todos los pacientes les funciona igual. Y a muchos de ustedes, por la sensibilidad que provoca el tratamiento, pues hay que ayudarles con algunas cositas para fortalecer los huesitos, ¿cierto? Porque se pueden producir unas cosas que se llaman fracturas patológicas. Y es que como sus huesos son más sensibles, es como si tuvieran una especie de osteoporosis, tienen riesgo de fracturarse más fácil, entonces hay que tener mucho cuidado con las caídas, o si están en cama, entonces que los muevan con más delicadeza, porque obviamente piel y huesos están, digamos, más débiles. Bueno, aquí voy como a uno de los síntomas que se puede producir más comúnmente, como con lo que me llegan muchos de ustedes, y es que el estreñimiento. Y se puede producir estreñimiento de dos formas. Estar estreñido no es solamente no hacer deposición todos los días, ¿sí? Yo puedo estar estreñido aún haciendo deposición todos los días. Es importante es mirar cómo es la calidad y las características de la materia fecal, ¿cierto? Entonces, muchos se pueden sentir en el abdomen, hay como las masitas palpables del popo duro, hay como una sensación como de plenitud rectal, eso se llama tenesmo, o tienen que hacer mucha fuerza para defecar, sienten que no hay movimiento de los ruidos intestinales, el estreñimiento hace que les baje el apetito, entonces si usted está desganado y no nos cuenta que está estreñido, va a ser peor. El dolor, también esto genera dolor, disconfort, también, claro, la fuerza que hace sí que una materia fecal seca genera fisuras anales y pues en muchas veces ya pues es el caso de obstrucción intestinal. Idealmente pues esta es la forma de un recto pues en reposo, y cuando a las personas van a defecar pues lo ideal es que tengan hay un descenso del suelo del piso pélvico. Dependiendo del tipo de tratamiento que ustedes tengan, sobre todo los pacientes que están en radioterapia y en tratamiento de las vías bajas, pues van a necesitar fortalecimiento del piso pélvico. Y hay especialistas pues desde la coloproctología y desde la fisioterapia para esto, porque cuando hay descenso, debe haber descenso y debe haber total relajación del esfínter anal para que pueda salir de manera natural la materia fecal. Cuando se hace con esfuerzo,
pues lo que puedo generar entonces es alteración no solamente en la musculatura, sino daños y fisuras. Entonces, ¿qué me puede causar el estreñimiento? Muchas cosas. Entonces, ya por eso los profesionales miramos a ver qué. Depende. Puede que usted haya sido toda la vida de un tránsito intestinal lento, que usted toda la vida haya tenido un intestino perezoso y que durante este proceso de enfermedad se le haya puesto más lento, ¿cierto? Que sus músculos del piso pélvico estén más débiles o que tenga de pronto colitis o intestino pues como irritable, ¿cierto? También que usted tenga enfermedades que son endocrinas, las personas que tienen diabetes, que tengan el potasio bajito, que aparte de tener una enfermedad oncológica, al mismo tiempo tienen alguna enfermedad neurológica, Parkinson, enfermedad lateral amiotrófica, han tenido accidentes cerebrovasculares, la depresión, y ya les voy a mostrar por qué, porque muchos de estos fármacos generan también estreñimiento y algún pues como problema o distrofia muscular. Y algunas otras enfermedades digestivas hacen que empeore también ese estreñimiento. Entonces, puede que tú tengas cáncer, pero también al mismo tiempo otras de estas razones estén generando pues eso, ¿cierto? Que tenga divertículos, que tenga tumores, ¿cierto? O que usted haya sido sometido recientemente a anestesia y que tengan fisuras. Hay muchos medicamentos que lo van a tener más amarrado para que usted sepa. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, los que les dije ahorita, diclofenaco, los antiespasmódicos, por ejemplo, buscapina, de ese tipo, generan un poquito de estreñimiento. Los medicamentos para la depresión o los que manda psiquiatría, algunos para el Parkinson también, los que toman hierro, calcio, hidróxido de aluminio, o los medicamentos para el dolor, algunos de estos opioides que les mostraba generan mucho estreñimiento, y algunos medicamentos para la presión, el verapamil o el diltiazem, los anticonvulsivantes y algunos otros, no todos los pacientes, pero algunos con antihistamínicos también. Entonces, miren que las condiciones de cada paciente son muy diferentes, ¿cierto? Entonces, puede que usted haga deposición todos los días y es importante que nos cuente si hace bolitas, o sea, que usted no le dé fastidio a su propio cuerpo, que tenga muy buena relación con usted mismo, que se mire al espejo, que mire también todo lo que sale de su cuerpo, que no le dé fastidio, porque eso también te habla. Entonces el popó así en bolas, como ven aquí en el tipo 1, tipo 2, me habla de estreñimiento. Entonces me dicen, él sí hace deposición todos los días, pero hace como bolas duras. Entonces quiere decir que está estreñido. Lo ideal y lo normal son deposiciones como aparece aquí, tipo 3, tipo 4, que es como una salchichita y tiene la hidratación, la humedad y la consistencia húmeda. Muchos de los pacientes, sobre todo los de quimioterapia, muchas veces durante la quimio, tienden a tener las deposiciones más desde el tipo 5 hasta las 6 o 7, que es diarrea. Así como se cae el cabello, también se caen las cejas, y en el intestino tenemos como unas vellosidades y esas también se caen. Esas vellosidades ayudan a que se absorban muchos de los nutrientes, ¿cierto? Y si no están, pues va a haber mucho más diarrea y obviamente pues vas a tener mucho más disconfort. Entonces, los laxantes no todos funcionan el mismo día, para que tengan eso en cuenta, y también muchos dependen de la dieta. Entonces, unos se demoran 24, 3 días, una semana. Entonces, aquí les voy a mostrar. Por ejemplo, necesito unos que son formadores del bolo fecal. Esos más o menos se demoran como les mostraba por acá. Esos que son de bolo necesitan un uso continuo y necesitamos una semana más o menos de uso continuo para que pueda hacer un efecto mecánico y aumentar el volumen de la masa, ¿cierto? Por lo general están hechos a base de salvado y de metilcelulosa, y lo que hace es que esto se utiliza más en los pacientes que tienen el popo duro, que no tengan que hacer tanto esfuerzo. Hay que tener mucho cuidado porque utilizarlos pues en exceso pueden producir obstrucción intestinal. Entonces, por eso también la gente cree que porque es naturista, hay otro taller que es para eso, pero aquí les adelanto, lo que es natural también es un medicamento. De hecho, los medicamentos vienen de muchas de las plantas, de la farmacopea, o sea, de las plantas es que nacieron muchos de los medicamentos, ¿cierto? Hay otros tipos de laxantes que son más bien como emolientes o lubricantes, que son para que las heces estén más hidratadas, ¿cierto? Y son más para prevenir como ese esfuerzo. La mayoría son hechos a base de parafina, ¿sí? Entonces van a ver que hay como si fueran unos supositorios pues como rectales,
hay muchos, está el proctoglibenol, hay otros que son hechos pues como a base de lidocaína y algún esteroide, está la glicerina, y ya hay otros que son a base de caléndula. La caléndula tiene muchas propiedades antiinflamatorias, solo que hay que tener en cuenta que si ustedes van a estar sometidos recientemente a efectos de anestesia y a cirugías o están anticoagulados, tienen mucho riesgo de sangrado con todo lo que tenga caléndula. También pues hay otros que son lubricantes, entonces está el clásico pues aceite mineral, que lo que hacen es reblandecer un poquito esas heces, y los supositorios rectales. Estos son unos que muchos de los pacientes muy creativos han buscado por internet y llegan con ellos a la consulta, pero entonces mira que no todos los pacientes, no a todos les sirve el mismo tipo de laxante, ¿cierto? Eso es como para disminuir un poquito más como esa fricción del intestino, ¿cierto? Y son hechos a base de aceite mineral. Estos son los más comunes, sobre todo ya los usamos mucho en los pacientes que tienen unas dosis muy altas de opioides o de los medicamentos que les acabo de mostrar. Entonces, estos medicamentos lo que hacen es que tienen un efecto pues como osmótico, necesita que haya más agüita pues como en el intestino y en las heces, y estos medicamentos, estos laxantes están hechos más a base de sales de magnesio y de lactulosa. Entonces, claro, va a hacer que las deposiciones sean un poquito más líquidas. Aquí está el traba, el PET, que son los sobrecitos que ustedes me dicen, la lactulosa, la leche de magnesia y el clásico pues aceite de ricino, pertenece a este tipo, este grupo de laxantes que se llaman catárticos o osmóticos, ¿cierto? A veces dan un poquito de coliquito mientras van a hacer deposición, lo mismo que estos ayudan es como a estimular un poquito más la movilidad del intestino. Entonces aquí está el bisacodil o el dulcolaz. Aquí quiero que tengan mucho cuidado con este y lo trajes porque muchos de ustedes del desespero de hacer deposición, pues se lo recomiendan familiares, vecinos, pero ojo, aquí cuidados con este. Si toman algún anticoagulante o antiagregante, aspirina, clopidogrel, warfarina, cualquiera de estos, tiene más riesgo de sangrado. También si es diabético tiene mucho riesgo, y además ustedes durante la quimio y la radio van a estar muy deshidratados y esto los va a deshidratar mucho más. Entonces esto es muy peligroso en pacientes que tienen cálculos renales, que están anticoagulados, porque esto anticoagula más. Entonces esto hay que usarlo con mucho cuidado y yo preferiría que nos preguntaran siempre, por favor. ¿Listo? Aquí voy al otro lado y es porque es un síntoma ya en estos 2 minuticos que quedan, y es la diarrea. O sea, durante la quimio se produce, y la radio en muchos de los casos se produce diarrea. A veces muchos de ustedes tienen ileostomía y colostomía. Entonces, ¿qué les provoca esa diarrea? Les explicaba el mismo tratamiento y a veces también el uso de antibióticos. Muchos de estos antibióticos como clindamicina, ampicilina, algunas penicilinas producen mucha diarrea, y también el potasio, ¿cierto? Medicamentos como el potasio o alguna infección como el Clostridium difficile. Hay pacientes que tienen colostomía e ileostomía. Los pacientes que tienen ileostomía van a tener deposiciones mucho más líquidas que los que tienen colostomía, ¿cierto? Entonces, ¿qué sirve para esos casos? Bueno, hay compañeros que no les gusta, pero la enterogermina ayuda mucho a regenerar la flora intestinal porque es a base de bacilos, y estos bacilos están, digamos, de manera natural en muchos alimentos como el yogur, sobre todo el tipo kumis. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener? Que durante la quimio y la radio, muchos de los centros de oncología se lo suspenden, es por el riesgo de cándida que hay. A veces cuando el paciente está muy desganado, yo no se la suspendo, pero le pongo una condición. O sea, inmediatamente te tienes que enjuagar la boca y lavarte los dientes porque les da candidiasis orofaringe. Y si tienen, digamos, laceración en alguna parte del esófago o del intestino, es preferible que no usen ningún tipo de lácteo, ¿cierto? Pero los bacilos, pues, son una medida, pues, que es natural y científicamente, pues, se ha evidenciado que aumenta mucho el sistema de defensas. Y están otros como el floratil o la cloperamida, que ayuda a que amarre un poquito también esas heces y que usted pueda, pues, digamos, mejorar la consistencia. Estos alimentos hacen que amarren. Entonces, durante los días que tenga mucha diarrea, no vas a comer nada de esto. Nada de naranja, legumbres, arveja, papaya, pitaya. Todo este tipo de cosas generan más diarrea. Entonces, en esos días lo que van a hacer es lo contrario.
comer alimentos ricos en guayaba, agüita de arroz, plátano, pera, manzana, yuca, papa, que son cositas que son a base de almidón y ayudan a amarrar y a endurecer un poquito más el bolo fecal, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con lo que tengas, que sea rojo o morado. No produce nada, solo que si usted sangra, pues no se va a dar cuenta si es el alimento realmente está sangrando, ¿cierto? Aquí importantísimo, durante la quimio y la radio, para mí es básico y el primer cuidado que les enseño aparte del de los dientes es el de la piel. Entonces, deben conseguir un antisolar que sea de un filtro, ojalá superior a 50, ¿cierto? Y no importa el precio, lo importante es la consistencia del uso. Hay desde los 12.000 pesos, como el que hay en el de uno, hasta el de los 100.000. Lo importante durante quimio y radio, ¿en qué parte se utiliza? En la cara, en el cuello adelante y atrás, en los brazos y antebrazos, mínimo 4 veces al día. Así esté encerrado, así no salga, porque ya les expliqué qué pasa con la piel. Y para mí la piel va a picar menos y va a estar menos expuesta si está bien hidratada. Yo les enseño a hacer una mezcla con estos 3 productos. Entonces, toman una crema de manos, pues puede ser Lubrider o otra cualquiera que tengan por ahí marca Gato, pero que sea una crema pues de manos, y se mezcla con acetato de aluminio o acid mantlet, pues que llamamos, y aceite de almendras. La mezcla debe quedar más bien espesa, no puede quedar aceitosa, y se aplica en el cuerpo, excepto en la cara, varias veces al día, ojalá mínimo 4 veces al día. Durante ciertos tipos de quimioterapias, hacer mucho énfasis en las palmas de las manos y las plantas de los pies, porque tienden a rajarse por la sequedad que produce este tipo de quimioterapias. Y pueden utilizar y mantener en la nevera agua de rosas y después de aplicarse las cremitas, echarse con un spray. Eso ayuda a prevenir lesiones y además ayuda a refrescarla. Si evitar olores, perfumes, porque eso les va a dar más náuseas. También todo lo que es como a base de caléndula ayuda mucho cuando pica mucho la piel. Entonces, cremitas que son a base de caléndula, se les pueden mezclar esto y ayuda mucho a reducir ese prurito. Y lo que les enseño ahorita, pues en vez de desodorante, utilizar leche de magnesia, pues si usted suda mucho, porque los perfumes y estas sustancias que son a base de alcohol, pues tienden a irritarlos. Y acá quiero hacerles un énfasis, y es que vida sexual se puede tener, ¿cierto? Siempre y cuando usted no lo tenga contraindicado, si usted pues le están haciendo un tratamiento de ya propiamente porque tengo un tumor en los genitales, pero puede tenerlo. ¿Cuál es la recomendación? Van a tener vagina, sobre todo las mujeres, más seca. Entonces, lo que les quería explicar es que es importante durante esa etapa utilizar un lubricante íntimo que sea a base de agua, no de aceite, y utilizar preservativo. Sea hombre o mujer, el que esté en quimioterapia debe usarse preservativo, porque le puedes pasar restos de la quimioterapia a tu pareja. Entonces, durante todo el tratamiento deben utilizar el preservativo. El lubricante se puede echar directamente sobre los genitales o aplicárselo al preservativo. Este tipo de lubricante no lo rompe, es natural, no tiene ningún perfume y va a generar, va a permitir que usted no tenga una sensación dolorosa. Es súper importante que no tengan posturas que compriman el pecho, ¿sí? O sea, que quien esté en el tratamiento sea quien esté arriba y pueda llevar el ritmo para que no tenga tanto dolor ni ahogo o disnea. Pero lo ideal es que usted tenga una vida normal en todas sus áreas y que pregunte sin pena, porque esto hace parte también de la vida. No sé si de pronto quieran darme 2 minuticos para darles unas recetas, que de pronto quieran tomar nota, algunas recetas como para las personas que están muy desganadas, o si no podemos dejarlo hasta aquí. No sé, quisiera de pronto escucharlos. ¿Puedo seguir? No sé, que me hagan una Sí. cita por el chat. Buenas, buenas, jefe. ¿Cómo Hola, está, Alex. Mónica? Bien, gracias. No, primero que todo, muchas gracias por esta información que realmente es muy importante. A mi papá le detectaron pues, un cáncer hace poquito y estoy como tratando de empaparme de todas estas cosas. Ah, Y bueno. por mí podemos seguir media hora más, solo que sea necesario. Bueno, denme unos minuticos más. Traté de hacerles como unas receticas, le pueden tomar foto y acuérdense que esto va a quedar grabado.
Entonces, porque esas son cosas pues que no están en los libros, aquí esta es otra página que es el Instituto Nacional de Cáncer, está en español y en inglés, en Estados Unidos pude pues como aprender muchas cositas y acá adaptarlas a nuestro contexto. Entonces, es súper importante que no me estresen el paciente de estarle ofreciendo comida todo el día, de estar, veas que usted no come, me dejó en el plato, porque mientras más lo estresen, el man nos va a querer comer. El truco es que le ofrezcan porciones muy chiquitas varias veces al día, ¿cierto? Entonces, cuando yo les digo de 1 a 10 qué tan desganado está, no, es que no come nada. Yo, bueno, cuéntame qué comiste ayer. Al desayuno me recibió 2 galletas con un cafecito, le recibió algo. De media mañana me recibió tal cosita. O sea, ofrézcale cositas durante todo el día y no lo estrese, ni lo condene, ni le diga, veas que esto no le gusta lo que yo le hago, ¿cierto? ¿Qué cosas necesitamos que le dé más energía? Yo recomiendo, y las guías internacionales, que no se den cosas con dulces que sean muy azucarados ni cristalizados. Una cosa, por ejemplo, azúcares que hay 100% evidencia científica, dicen que hace que se reproduzcan un poquito más las células cancerígenas cuando se consume una dieta muy alta en azúcares. Entonces, sobre todo azúcares refinados. Entonces, es mejor utilizar panela, azúcar morena, miel, que da más energía y no es como tan contraproducente. Entonces, por ejemplo, se leche citolera, bebidas instantáneas, un batidito, un jugo y mezclarle suerito. Por ejemplo, en los platos principales, tener siempre alguno de estos alimentos. ¿Qué es un plato principal? Desayuno, almuerzo, comida. De pronto, cuando tengamos el taller de nutrición, vuelvo y les repito un poquito más esto, pero que tenga un pedacito de pan, de queso, un huevito, un pedacito de sopa. De pronto, si está muy cansado, ellos no quieren masticar tanto, una cremita va a ser mucho mejor. En puré, frutica congelada cuando llegan de la quimio y la radio son con esas ganas de vomitar, chupar hielito, paleta o frutica congelada, quita las náuseas. Y de postre, que además, pues yo prefiero que a mí me insistan en comerme un postre que una sopa, eso cualquiera. Entonces pueden hacerle un fran, granola, unas crispeticas, eso pues si no tienen la boca muy seca, paletas de agua, compotas. Entonces esta es una receta. No se toma el suero, le hacemos trampa, así como les hago yo trampa a los niños y a los mayores, y a ustedes también les hago trampa. A media jarra de jugo que a ustedes les guste, le van a echar la mitad de jugo y la mitad de suero. Solo sirven 2 tipos de suero, los que son de papeleta sobrecito o el Pedialite, que realmente tienen la cantidad de las sales de rehidratación oral necesarias y tienen un alimento, una vitamina, un suplemento muy importante que es el zinc. El zinc abre el apetito. Entonces, durante el día de la quimio y la radio, si usted está muy desganado, no importa, pero entonces ofrézcale todo el día juguito o le puede hacer paleticas, dejarlas hechas con esta misma mezcla. Entonces recuerden, es la mitad de jugo y la mitad de suero. Y con esa misma mezcla le puede hacer las paleticas. Y le va a gustar, él se va a sentir mecateando y no se va a sentir tomando suero que sabe tan horroroso. Yo no les voy a decir que sabe rico porque sabe muy malo. Estos alimentos abren el apetito. Entonces, por ejemplo, las almendras, leche de almendras, la soya. Por ejemplo, no quiere almorzar, hágale una cremita de mazorca. O hágale, por ejemplo, los maicitos desgranados con queso. Eso sabe delicioso, parece mecateando y le estás dando algo. El arroz integral abre el apetito, los frijolitos blancos. Esos otros alimentos pues son muy españoles y sí son más caros, pero también pues abren el apetito. El sésamo son esas semillitas como de ajonjolí que trae el pan de la hamburguesa y también lo vendes, lo puede hacer y mezclar en una masa de arepitas y sabe delicioso. Estos son ya otras medidas, ¿cierto? Cuando el paciente realmente no come, tenemos que recurrir ya a otro tipo de medicamentos. Estos solo los manda el médico, pero esto sí se puede conseguir de venta libre. Si usted no tiene contraindicación para consumo de dulces, entonces venden el ZB o el zinc en jarabe para los niños, así como una colita granulada para los adultos, o este que tiene también complejo B y abre un poquito el apetito. Solo que este que tiene complejo B no se puede usar en los pacientes anticoagulados porque produce sangrado. Y este que es como una cola granulada, pues si tiene diabetes, imagínense cómo le va a volver la glicemia. Entonces, mire que hasta las cosas que parecen alimentos necesitan asesoría. Entonces, aquí hay una receta, por ejemplo, para abrirles el apetito. Cogen, esto puede ser un desayuno o un almuerzo.
o una comida. Y no lo tiene que atormentar por toda la casa persiguiéndolo para embutirle sopa. Entonces coge un banano maduro, lo rebana, le puede echar unas goticas de extracto de vainilla si la persona no tiene muchas náuseas, porque hace los olores de muchas náuseas, y le echa una tacita de leche. Esta porción le da más o menos para 2 tazas, o sea, le sirve para desayuno y para comida. Lo puede hacer en granizadito o solo, y esto tiene la proteína, las calorías de fructosa necesarias para una dieta, ¿cierto? Esto pues para un paciente diabético lo mata, pero para una persona que no tenga diabetes, súper, y le da muy buena energía y le abre el apetito. Esta es otra, que es para las personas que están muy amarraditas, como es muy estreñida, se ayuda mucho, no solamente pues como para abrir el apetito, sino que también pues ayuda. Yo aquí le quitaría la manzana, ¿cierto? Entonces coge, por ejemplo, 2 cucharaditas de lo que son, ¿cómo se llama esto? Ciruelas. Compro estas ciruelas Claudia y las cojo y las pongo a hervir. Con el agüita le doy aromática y con la ciruela que queda deshidratada la macero y puedo hacer como puré, o lo que hago es que puedo coger y mezclarle también salvado, y con eso se puede hacer también con puré de manzana, solo que es que el puré, la manzana hace que haya más estreñimiento, por eso yo no se las mezclo. Esta para los pacientes que tienen llagas en la boca. Cogen helado, un helado que sea de crema, del sabor que usted quiera, y le mezclan yogur. Entonces, por ejemplo, un heladito de vainilla con yogur de melocotón, sabe delicioso. Licúa los dos y más o menos 1,5 tazas le alcanza para 2 porciones. Esto le mezcla 1 taza de leche entera, 1 taza de helado de vainilla y 1 taza de fruta, la que usted quiera, durazno, pera, la que usted quiera. Y si no tienen muchas náuseas, yo no les echo casi esencia de vainilla ni de almendra porque los olores producen muchas náuseas. Con estos 3 ingredientes lo mezclas y haces un batido delicioso y les calma ese ardor en la boca. Antes de comerse lo hacen los enjuagues con la saliva que les enseñé, les calma ese ardor tan horrible y puede también alimentarse. Porque no me gusta la saliva artificial a base de linaza y de otras que hacen, porque quedan restos de la comida en los dientes y es muy grave que el paciente con cáncer tenga caries. Porque si ustedes no se lavan los dientes ahí mismo, no se les pueden hacer procedimientos odontológicos durante el tratamiento, ¿cierto? Este es otro batido, que es un batido rico en proteína, ayuda mucho porque ustedes pierden mucha masa muscular y energía. Entonces, como le guste, 2 cucharadas de azúcar, ojalá morena, que no sea de la blanca, o stevia o esplenda prefiero, y una de mantequilla, 1 o 2 de mantequilla, le pueden mezclar chocolate o miel. Yo prefiero no echarle azúcar sino miel. Y media taza de helado y media cucharada ya, si usted quiere, esencia de vainilla, lo licúa y queda un batido súper rico. Y esto ayuda mucho si la persona está muy delgada y quiere subir de peso. Ya venden la mantequilla de maní hecha, pero mantequilla y le echa esencia de vainilla, todo esto se mezcla y ya se pone en la nevera y les queda la mantequilla de maní, de cacahuate, pues esa mantequilla gringa que venden, se le echa una tajadita de pan, de galletas. Entonces mire que hay otras opciones diferentes a ofrecerle a uno todo el día sopa, carne, porque eso a uno no le sabía nada, porque las papilas también se borran. Esta es otra forma de hacer como un pudín de chocolate sin lactosa. Cogen chocolate, ojalá sea chocolate amargo, crema de leche, o de arroz de soya o de lactosada, maicena y una cucharada de esencia de vainilla, y es un pudín y eso puede ser otra comida principal. O sea, porque ellos en esos días van a estar muy desganados. Entonces, las claves son ahorrar energía y poder, digamos, alimentarse como pueden. Bueno, yo espero que les haya gustado. Agradezco mucho haberse aguantado hasta esta hora y espero que les haya servido como estos pequeños tipsitos. No sé, Andrés, si haya en el chat algún comentario o alguna pregunta. Y recuerden, porfa, dejar en el chat sus nombres y de qué ciudad son y su teléfono. ¿Listo? Por acá Javier dice que el número de rescates depende del médico, claro. Hay unos que dicen máximo 4, otros dicen que máximo 2, eso depende del médico y depende como del especialista, ¿cierto? O sea, ceñirse al número de rescates y llevarlos diarios, ¿cierto? Y
lo que dice Javier también, o sea, si tiene parches y hay fiebre o aumento de la temperatura, entonces lo ideal sería retirarlo hasta que baje la temperatura, porque entonces hace que se absorba el medicamento de una forma, lo que hace es que se catalice o aumente la absorción del medicamento. Bueno, no siendo más, agradezco mucho entonces eh, su presencia y espero que esto les sirva y nos podamos ver entonces en los otros talleres. Un abrazo muy grande para todos y porfa no se me vayan a ir sin dejar la asistencia. Muchas gracias.